Hola a todos y bienvenidos al canal Narrative Space. Si les gusta el contenido que hacemos, no olviden suscribirse y darle like al video. Hoy vamos a hablar sobre la película Aladdin de 1992. En la vibrante ciudad de Agrabah, un joven de la calle, Aladdin, se ganaba la vida con astucia y encanto. Un espíritu libre cuyo talento para la acrobacia y la elocuencia le servían tanto para evadir a los guardias del sultán como para impresionar a la gente. No era un ladrón sin corazón. Sus hurtos eran más bien actos de supervivencia, a menudo compartiendo el pan robado con su fiel mono Abu, su única familia. La vida de Aladín era precaria, pero su corazón estaba lleno de un anhelo secreto, la libertad absoluta y, aunque no lo admitiera, el afecto de la princesa Jazmín. Jazmín, por su parte, era una joya atrapada en una jaula dorada. El peso de la tradición y la ley inminente de casarse con un príncipe rico la asfixiaba. Ella soñaba con un futuro donde pudiera elegir por amor, no por decreto. Su mundo estaba poblado por pretendientes pomposos, pero ella solo encontraba comprensión en su lealtad a su padre, el bondadoso sultán, y en la libertad que le daba su majestuoso tigre, Rajá. El destino, siempre teatral, los unió cuando Aladín, persiguiendo a Abu tras un robo menor, se topó con la princesa disfrazada. El encuentro fue caótico y mágico, un flechazo inmediato que terminó abruptamente con la intervención del despiadado gran visir, Jafar. Este ambicioso consejero, consumido por su deseo de poder, veía en el sultán un obstáculo y en la lámpara oculta la llave de todo. Jafar, con la ayuda de su serpiente hipnótica, Jafar, manipuló a Aladín para que recuperara la lámpara de las cavernas de las maravillas, un lugar que solo permitía la entrada a quien fuera digno de ser llamado un diamante en bruto. Una vez dentro, la codicia de Abu provocó que Aladín y el mono quedaran atrapados, solo con la lámpara. Al frotarla, de ella surgió un genio, un ser de poder cósmico inmenso, pero encadenado a servir a quien poseyera la lámpara. El genio se presentó con una excentricidad cómica y una energía desbordante, consciente de su existencia como sirviente, pero con un deseo profundo de ser libre. Aladín, pragmático, rápidamente pidió un deseo: ser un príncipe alí, con todo el boato necesario para cortejar a Jazmín. Con su nueva fachada, Aladín intentó ganarse el favor de la princesa, utilizando la magia del genio para espectáculos impresionantes, montado en una alfombra voladora que se convirtió en su confidente y medio de transporte. La escena sobrevolando el mundo se convirtió en un símbolo de la libertad que ambos anhelaban. A pesar de la farsa, el afecto entre Aladín y Jazmín creció genuinamente. Mientras tanto, Jafar, obsesionado con obtener la lámpara, descubrió la verdad sobre el nuevo príncipe. Usando su astucia y magia negra, logró hacerse con la lámpara tras una confrontación. El genio, ahora bajo el dominio de Jafar, fue obligado a concederle a su nuevo amo su deseo más oscuro: convertirse en el hechicero más poderoso del universo. Jafar, transformado en un djinn todopoderoso, comenzó su reinado de terror, esclavizando al sultán y a toda Agrabah. Aladín, despojado de su título y con el genio bajo control ajeno, se vio forzado a enfrentarse al villano sin trucos. Recordando que el poder del genio residía en servir a un amo, Aladín usó su ingenio final. Provocó a Jafar a desear ser un ser de poder infinito, un genio. Al concederse este último deseo, Jafar quedó atrapado en una lámpara diminuta, condenado a la misma servidumbre que había impuesto a otros. Una ironía cósmica que cerró su capítulo de ambición. Con la amenaza neutralizada, el genio, ahora libre de su maldición gracias a la astucia de Aladín, celebró su libertad. Aladín, viendo la oportunidad de consolidar su amor con honestidad, entendió que no necesitaba más deseos. El genio, con su poder residual, modificó la ley del reino para que el sultán permitiera a Jazmín casarse con quien ella quisiera. Al final, Aladín, el chico de la calle, no solo ganó a la princesa, sino que demostró que la verdadera nobleza reside en el carácter y no en el título, asegurando un futuro lleno de aventura junto a su amor y su amigo, el ahora libre genio. La transformación de Aladín de un mendigo astuto a un aspirante a príncipe fue un estudio fascinante de la adaptabilidad humana y la necesidad de proyección.
Cuando el genio lo vistió con sedas y lo montó en el elefante, el joven tuvo que encarnar un papel que le era ajeno, sintiendo la presión de mantener la farsa ante Jazmín. Cada palabra que pronunciaba como príncipe Alí estaba cuidadosamente orquestada, pero el afecto genuino que Jazmín le ofrecía resonaba con la verdad oculta que él intentaba ocultar. Ella, acostumbrada a la rigidez de la corte, se sentía atraída por la espontaneidad y la chispa que emanaban de él, una cualidad que ningún príncipe adinerado, probablemente influenciado por el rígido entrenamiento de la nobleza como lo eran los pretendientes anteriores, podría igualar. El genio, por su parte, era una metáfora andante de las limitaciones del talento sin autonomía. Su entrega total a la magia, su capacidad para imitar cualquier orquesta o crear paisajes exóticos, recordaba a las grandes estrellas del vodevil que podían cautivar a una audiencia entera, pero que estaban ligadas a un contrato o a un escenario impuesto. Sus números musicales eran explosiones de creatividad reprimida. Al expresar su anhelo de libertad, se revelaba una melancolía profunda bajo su exterior bromista, un contraste palpable con la libertad que Aladín, a pesar de ser pobre, ya poseía en su espíritu indomable. Jafar encarnaba el peligro de la ambición desmedida, la envidia convertida en veneno político. Su constante interacción con la serpiente hipnótica, Jafar, no era casual. Simbolizaba la manipulación oculta y la dependencia de poderes externos para alcanzar sus fines. Su deseo de ser sultán no era por gobernar sabiamente, sino por el control absoluto, un patrón trágico visto en muchas figuras históricas que priorizan el cetro sobre el pueblo. Su transformación final en un genio fue el clímax de esta locura. Al desear poder ilimitado, sin la sabiduría para manejarlo, se autoimpuso la prisión más pequeña y absurda, demostrando que la verdadera potencia no reside en el estatus, sino en la restricción moral. La alfombra voladora, ese objeto inanimado dotado de personalidad, actuaba como un puente emocional entre los dos amantes y como un testigo mudo de la traición. Su lealtad inquebrantable a Aladín era un reflejo del vínculo de amistad verdadera, libre de las jerarquías sociales que tanto preocupaban a la corte. El desenlace, donde Aladín renuncia a su último deseo para asegurar la libertad del genio, selló su madurez. Ya no buscaba un atajo mágico para el amor. Había comprendido que la magia más duradera era la autenticidad. Al ver al genio marchar hacia su propia emancipación, libre de lámparas y amo, se sintió una resonancia profunda con la liberación que él mismo había encontrado al revelar su verdadera identidad a Jazmín. La ley modificada por el genio era el cierre perfecto, un recordatorio de que a veces la burocracia solo necesita un empujón mágico para alinearse con la justicia del corazón. Así, el muchacho de la calle, cuya habilidad para la supervivencia se transformó en valentía, aseguró su lugar no como un príncipe impuesto, sino como un compañero digno para una princesa que valoraba el coraje por encima del oro. La ciudad de Agrabah, bajo el sol abrasador y el eco de un comercio bullicioso, se convirtió en el telón de fondo perfecto para esta epopeya sobre la identidad y el deseo. Aladín, con su vestimenta harapienta pero su paso ligero, siempre estaba en movimiento, su energía reflejando una vida vivida al límite de la legalidad, pero nunca desprovista de honor. Su habilidad para la calle no era solo robar. Era una forma de interpretación constante, una maestría en el arte de la desaparición y la resurrección social, algo que, irónicamente, le sirvió de entrenamiento para su papel posterior como príncipe impostor. El afecto que Abu le profesaba era puro, el tipo de lealtad incondicional que el mundo de la realeza rara vez podía ofrecer. Jazmín, prisionera en el palacio, sentía el peso de las expectativas reales como una coraza incómoda. Su mundo estaba definido por alfombras persas demasiado pulcras y pretendientes, que solo veían en ella un trofeo diplomático o un medio para heredar el trono. Su respiración se aligeraba solo en presencia de Rajá, cuya protección felina era un recordatorio tangible de que el instinto y la pasión seguían siendo válidos fuera de los protocolos dictados por el gran visir. El anhelo de Jazmín no era de riqueza, sino de conexión auténtica, una chispa que encontró brevemente en el caos controlado de su encuentro con Aladín.
La aparición del genio fue un evento sísmico en la narrativa. Él no era simplemente un sirviente, era un artista frustrado con un ego inmenso y una tristeza latente. Sus transformaciones instantáneas, que podían abarcar desde un cantante de ópera hasta un crucero de lujo, revelaban un alma enciclopédica, saturada de experiencias ajenas. Cuando hablaba de su vida pasada en la lámpara, se percibía un eco de las grandes figuras históricas que han sido utilizadas y descartadas por el poder. Talentos extraordinarios puestos al servicio de caprichos mezquinos. Su devoción inicial a Aladín se cimentaba en la esperanza de que este joven, a diferencia de los amos anteriores, pudiera romper las cadenas cósmicas. El ascenso y la caída de Jafar estuvieron marcados por una claustrofobia psicológica. Su frustración no venía de la pobreza, sino de estar un paso detrás, de la cercanía al poder sin poseerlo. Su fascinación por la magia oscura y su control sobre la serpiente eran una manifestación externa de su deseo de doblegar la voluntad de otros. Cuando finalmente se convirtió en un genio, su deseo final, que lo transformó en un ser ilimitado y descontrolado, demostró que para los verdaderamente ambiciosos, el poder absoluto no es una meta, sino una adicción que consume al adicto. Su destino final en la lámpara, pequeña y común, fue la humillación definitiva para un personaje que se creía superior a toda limitación. La resolución del conflicto se centró en la renuncia de Aladín a la ilusión del poder fácil. Su decisión de liberar al genio no fue un acto de caridad, sino de reconocimiento mutuo. Ambos eran prisioneros de circunstancias, y la verdadera victoria era la autodeterminación. El genio, al usar su última muestra de poder para arreglar la ley del reino, no solo recompensó a Aladín, sino que reafirmó el principio de que el verdadero poder reside en la capacidad de dar libertad, no de imponer servicio. Así, Aladín se ganó a Jazmín no por ser un príncipe, sino por demostrar la integridad de un líder, un hombre que entendía el valor de un amigo y la autenticidad por encima de cualquier título nobiliario otorgado por decreto real. El viaje de Aladín culminó con la aceptación de su verdadera valía, un proceso que requirió despojarse de las apariencias impuestas. La despedida del genio, que se elevó hacia el cielo en busca de su propia aventura, dejó un vacío significativo, pero también una promesa de amistad duradera. La alfombra voladora, ahora compañera oficial y testamento viviente de las hazañas compartidas, permaneció a su lado, un recuerdo constante de que las conexiones más improbables son a menudo las más sólidas. Jazmín, habiendo visto la verdad desnuda del hombre bajo los oropeles, se enfrentó a su padre con una firmeza que no conocía antes. El sultán, siempre dispuesto a complacer a su hija, pero atado por las leyes seculares, se encontró con una laguna legal creada por la magia, una que su corazón de padre aceptó con alivio. La coronación de Aladín no fue una ceremonia para legitimar un título robado, sino una celebración de un carácter probado. Este nuevo gobernante, que conocía la dureza de la calle y la desesperación del desamparo, prometió gobernar con una empatía forjada en la necesidad. La vida en el palacio cambió sutilmente. Ya no era un lugar de aislamiento sofocante para Jazmín. La presencia de Rajá se sentía más relajada y la inclusión de Aladín trajo consigo un aire de vitalidad y justicia popular. Los ciudadanos de Agrabah, que ya habían admirado al príncipe Alí por su generosidad mágica, ahora respetaban al hombre que había salvado al reino sin recurrir a trucos baratos en el momento crucial. Aladín se convirtió en un puente viviente entre el poder y el pueblo, usando su conocimiento de las sombras para iluminar las injusticias del día. La pareja, una vez separada por la clase social y ahora unida por la experiencia compartida, encontró un ritmo en su nuevo rol. Jazmín, liberada de la obligación matrimonial, se dedicó a reformar las leyes, encontrando en Aladín un socio igualitario. Sus diálogos ya no se centraban en escapar, sino en construir. Sus desafíos eran ahora los de la administración y la equidad. La historia de Aladín no terminó con la adquisición de un tesoro, sino con la realización de que el mayor tesoro era la capacidad de ser fiel a uno mismo, una lección que el genio, en su libertad, había enseñado mejor que nadie. El futuro de Agrabah se presentaba brillante.
gobernado por un amor que había sido probado en el crisol de la magia, la traición y la renuncia desinteresada. La influencia del genio liberado se extendió más allá de Agrabah, aunque su ausencia física dejó una huella de melancolía agradecida en Aladín y Jazmín. El antiguo servidor, ahora un alma errante y libre, se convirtió en una leyenda susurrada, el ejemplo supremo de que el poder sin la libertad de elección es una forma de esclavitud refinada. Su partida simbolizó para Aladín el fin de la dependencia mágica. Si bien la lámpara había sido un catalizador necesario, el verdadero motor del cambio había sido la elección moral del joven. Jazmín, con su nueva autoridad como futura consorte y reformadora activa, comenzó a aplicar la empatía aprendida observando la vida en las calles. La rigidez de la tradición palaciega se fue erosionando lentamente, reemplazada por decretos que favorecían la justicia práctica sobre el protocolo ancestral. Ella apreciaba profundamente que Aladín no hubiera deseado restaurar la lámpara o asegurar más comodidades para sí mismo al final, eligiendo en su lugar la libertad de un ser ajeno. Este acto de altruismo puro solidificó su respeto, pues demostró una grandeza de espíritu que superaba cualquier linaje real conocido. En cuanto a Aladín, su transición fue la de un superviviente a un estadista. La alfombra voladora, ahora relegada de su papel como vehículo de escape a un artefacto ceremonial y un amigo leal, a menudo lo encontraba reflexionando sobre los tejados, reviviendo mentalmente las persecuciones y la adrenalina de su vida anterior. Aunque ahora vivía entre la opulencia, mantenía un contacto constante con los comerciantes y artesanos del zoco, asegurándose de que los problemas reales de Agrabah llegaran a su oído sin ser filtrados por cortesanos interesados. Era crucial para él no convertirse en una versión distante del príncipe Alí que había fingido ser. El sultán, aliviado de las responsabilidades del poder absoluto y feliz de ver a su hija realizada, se retiró a una vida más contemplativa, dedicada a sus inventos fallidos y a disfrutar de la compañía de su yerno. La felicidad del viejo rey era tangible, un testimonio de que, a veces, el mejor legado para un gobernante es saber cuándo dar un paso atrás y confiar en la siguiente generación, especialmente cuando esa generación entiende el valor de la humildad. El legado de esta aventura se convirtió en una narrativa fundacional para Agrabah, la historia del muchacho que, teniendo el poder ilimitado al alcance de su mano, eligió la honestidad y la amistad por encima de la omnipotencia. Esta historia, contada y recontada por los juglares, sirvió para recordarle a la nobleza que la autenticidad siempre resonará más fuerte que cualquier hechizo o corona forzada. El amor de Aladín y Jazmín se cimentó, no en el brillo de una lámpara mágica, sino en la luz de la verdad que ambos se atrevieron a defender. La paz que se cernía sobre Agrabah no era una quietud estática, sino el resultado de una tensión bien gestionada, el equilibrio delicado entre el pasado caótico y un futuro prometedor. Aladín, ahora firmemente establecido como consorte, a menudo encontraba momentos para reconectar con Abu en los patios menos vigilados del palacio, recordando los días en que un mendrugo de pan era un tesoro mayor que cualquier joya real. Esta conexión con sus orígenes lo anclaba y prevenía que la solemnidad del poder lo distanciara de la gente a la que ahora servía. Abu, por su parte, había pasado de ser un cómplice en el hurto a un pequeño icono de la corte, aunque su tendencia a intentar robar los dulces de la mesa real seguía siendo una fuente constante de diversión discreta para Jazmín. Jazmín, en su rol de princesa y futura reina, demostró una agudeza política que impresionó incluso a los asesores más escépticos del sultán. Su enfoque en la reforma no era meramente idealista. Estaba profundamente informado por la visión de Aladín sobre las necesidades reales de la población de los callejones. Ella implementó programas de apoyo a los artesanos y reguló los precios del agua, entendiendo que la lealtad del pueblo se ganaba con justicia tangible, no solo con espectáculos pirotécnicos como los que ofrecía el genio en sus mejores momentos. Su intelecto, antes reprimido por el confinamiento del harén, florecía en el ejercicio del poder compartido. La alfombra,
Libre de la necesidad de transportar secretos o huir de la guardia, se utilizaba ahora para inspeccionar las fronteras del reino o para llevar a Aladín y Jazmín a rincones olvidados de la ciudad para reuniones informales. Era un símbolo silencioso de su vínculo inquebrantable, un objeto que había presenciado la transformación completa de su amo y que ahora disfrutaba de la estabilidad ganada con tanto esfuerzo. Aunque el genio estaba ausente, su impacto perduraba. En los momentos de duda o cuando un problema parecía insoluble mediante medios convencionales, Aladín y Jazmín a menudo se preguntaban, ¿qué haría el genio? Esta reflexión servía como recordatorio irónico de que incluso la magia más poderosa debía ser canalizada por la intención correcta. El genio no solo les había dado un deseo, les había dado una lección sobre la responsabilidad que acompaña al poder, una lección que Aladín aplicó rigurosamente a su reinado. El matrimonio se celebró con una alegría que trascendió las fronteras, atrayendo dignatarios de reinos vecinos que estaban intrigados por la historia del joven que había derrotado al brujo más temido, y luego eligió la libertad sobre la servidumbre eterna. La narrativa de Aladín se convirtió en un proverbio. La verdadera magia no reside en alterar la realidad con conjuros, sino en la capacidad de transformar el propio destino a través de la valentía y la integridad. Un concepto que resonó profundamente en un mundo a menudo dominado por las jerarquías y las herencias inmerecidas. Agrabah floreció bajo un liderazgo que entendía el valor de un buen corazón por encima de cualquier linaje de sangre azul. La rutina del nuevo liderazgo en Agrabah se caracterizaba por una energía renovada, una mezcla curiosa de la disciplina recién adquirida por Aladín y la visión reformista de Jazmín. El palacio ya no se sentía como una prisión para la princesa. Al contrario, era el centro de operaciones desde donde se tejía el bienestar de su gente. Jazmín, con su porte regio y su mente aguda, a menudo se encontraba en reuniones con comerciantes a los que Jafar había oprimido, escuchando atentamente sus quejas, una práctica impensable bajo el antiguo régimen del visir. Ella recordaba vívidamente la frustración de su propia falta de voz y se aseguraba de que nadie en su reino se sintiera igualmente silenciado. Aladín, por su parte, había aprendido a modular su espontaneidad. Ya no era el chico que robaba para sobrevivir, sino el hombre que planificaba para prosperar. Su habilidad para moverse entre las sombras, que antes usaba para escapar, ahora se empleaba para realizar inspecciones nocturnas no anunciadas en los barrios más pobres. Vestido con ropas sencillas pero finas, su figura se paseaba por los mismos callejones que antes, reconociendo los rostros, recordando nombres. Este contacto directo era su ancla moral. Abu, ahora vestido con pequeños chalecos bordados que parecían ridículos y encantadores, era su sombra más leal, aunque su entusiasmo por los objetos brillantes seguía siendo un riesgo controlado que obligaba a Aladín a mantener una vigilancia constante, aunque cariñosa. La alfombra voladora, ahora adornada con borlas más elaboradas, representaba su historia compartida. No era solo un medio de transporte, era el testigo de su ascenso, y Jazmín a menudo se reía mientras volaban juntos, recordando la desfachatez del príncipe Alí. Esos vuelos ya no eran carreras frenéticas de vida o muerte, sino paseos serenos que les permitían ver la expansión de las obras públicas que habían iniciado. Incluso el sultán, en su jubilación dorada, encontraba un propósito renovado al supervisar la biblioteca real y experimentar con sus extraños inventos, ahora sin la presión de mantener un imperio. A veces se le veía sonriendo al recordar el caos del pasado, reconociendo que la llegada de ese muchacho de la calle había sido la mejor bendición para su hija y su reino. Él entendió que el verdadero poder de un gobernante no reside en la fuerza de sus leyes, sino en la sabiduría de delegar en aquellos con un corazón probado. La memoria del genio persistía como un ideal inalcanzable de generosidad cósmica. Aladín y Jazmín se habían comprometido a construir un reino que no necesitara magia para ser justo, un lugar donde la bondad y el ingenio humano fueran suficientes. Su historia se convirtió en el cuento moral por excelencia, la demostración de que la nobleza se gana con actos de sacrificio desinteresado y que el amor verdadero se consolida cuando ambos miembros de la pareja están dispuestos a renunciar a su mayor deseo por la felicidad del otro y de su comunidad.
Agrabah, bajo este nuevo liderazgo, se había transformado en un faro de esperanza, demostrando que incluso los finales más improbables pueden ser los más merecidos. La influencia del genio se había desvanecido en el aire de Agrabah, no como una ausencia total, sino como una inspiración constante para la autenticidad. La pareja real entendía que el milagro no había sido la obtención de deseos, sino la valentía para desecharlos en favor de principios más sólidos. Jazmín, al consolidar su posición, se dedicó a fomentar la educación en el reino, buscando cultivar mentes críticas que pudieran identificar y rechazar cualquier forma de tiranía, ya fuera ejercida por un visir malévolo o por una burocracia complaciente. Ella veía en cada niño que aprendía a leer un pequeño acto de rebelión contra la ignorancia que Jafar había intentado explotar. Aladín, con el tiempo, integró su pasado en su presente sin ser definido por él. Ya no necesitaba el atuendo de príncipe para sentirse digno. Su autoridad emanaba de su conocimiento íntimo de las dificultades de la vida. Su mayor reto se convirtió en mantener la vigilancia contra la complacencia. La facilidad de la vida en el palacio podía adormecer el espíritu combativo que lo había salvado tantas veces. Para contrarrestar esto, estableció un consejo informal compuesto por los comerciantes más honestos y los líderes comunitarios del Zoco, asegurando que las políticas del palacio siempre tuvieran un pulso directo con la calle. Abu, que a veces se confundía con los nuevos lujos, seguía siendo el barómetro perfecto. Si el mono intentaba robar algo excesivamente ostentoso, Aladín sabía que estaba perdiendo el contacto con lo esencial. La alfombra voladora, habiendo concluido su misión de aventura épica, se convirtió en el vehículo principal para las visitas diplomáticas y las inspecciones benéficas. Su lealtad incondicional y su capacidad de volar sin preguntar eran un recordatorio constante del poder de la amistad desinteresada. En ocasiones, cuando Jazmín y Aladín se encontraban en el techo del palacio al atardecer, simplemente se sentaban en silencio sobre ella, observando el horizonte, un reflejo de su entendimiento mutuo libre de la necesidad de palabras o magia. El sultán, al ver la solidez de su nieto político y la felicidad genuina de su hija, se permitió un último gran proyecto: documentar la historia de Agrabah, poniendo especial énfasis en la narrativa del joven Salvador. Quería asegurarse de que las futuras generaciones entendieran que el linaje de un buen gobernante no se mide por la pureza de su sangre, sino por la pureza de sus intenciones. El cuento de Aladín, el diamante en bruto, se integró en el folclore como una promesa de que la oportunidad y la nobleza moral pueden surgir de cualquier parte del mercado. Así, el reino se estabilizó en una era de justicia pragmática y afecto sincero. El cuento terminó, no con un vivieron felices para siempre automático, sino con el compromiso diario de trabajar por esa felicidad. Al final, la mayor magia revelada fue que la transformación personal y el servicio a los demás son los únicos hechizos que verdaderamente no se desvanecen con el tiempo ni se pierden por la codicia. La sombra de Jafar se había disipado por completo, pero su recuerdo persistía como una advertencia sombría contra la tentación de la omnipotencia. Aladín y Jazmín habían institucionalizado la cautela. El palacio, antes un lugar de temor y confinamiento, se transformó en un centro de transparencia activa. Las cámaras del tesoro, antes foco de la codicia externa e interna, estaban ahora bajo la vigilancia de un comité conjunto de la Guardia Real y representantes electos del Zoco, un sistema diseñado para prevenir cualquier acumulación excesiva de poder en manos de un solo individuo. Jazmín, en particular, supervisaba de cerca la educación cívica. Ella insistía en que el conocimiento de la ley y de los derechos era el mejor antídoto contra el fanatismo y la manipulación, temas que había visto en carne propia a través de los consejos venenosos de Jafar. Su dedicación era total. A menudo se la veía en los salones de estudio, discutiendo textos legales con eruditos, su corona brillando menos que el intelecto que proyectaba. Ella había encontrado en Aladín no solo a su compañero, sino a su mejor aliado político, alguien que comprendía las vulnerabilidades de la estructura social desde la base. Aladín, el ex callejero, era el maestro de las políticas de calle a palacio. Su rutina incluía asegurarse de que los acueductos y los mercados fueran inspeccionados personalmente,
acompañado a menudo por Abu, quien, a pesar de su nueva posición, nunca perdía la ocasión de intentar distraer a un guardia para robar un trozo de fruta exótica. Aladín había desarrollado una habilidad casi intuitiva para detectar la corrupción incipiente, un sexto sentido forjado en años de tener que adivinar las intenciones de cada extraño en las callejuelas. Su liderazgo se basaba en la confianza ganada, no en la jerarquía heredada. La alfombra voladora, ahora más un símbolo de la alianza que un instrumento de escape, se había ganado su propio lugar de honor. Se le permitía descansar en un patio especial, mantenida con el mismo cuidado que cualquier tesoro real, pero tratada con la familiaridad de un viejo amigo. Cuando Aladín y Jazmín se retiraban al balcón para conversar sobre los asuntos del día, a veces la alfombra se movía suavemente, como si estuviera escuchando, ofreciendo un consuelo silencioso a sus dueños. El recuerdo del genio permanecía como una lección de humildad. Aladín, en privado, a veces sentía el peso de lo que había renunciado: poder absoluto, riquezas ilimitadas. Pero cada vez que miraba a Jazmín o veía la paz reflejada en los ojos del sultán, sabía que había elegido el camino más arduo pero infinitamente más gratificante. La verdadera magia no era la capacidad de conceder deseos, sino la capacidad de vivir plenamente sin depender de ellos. La historia de Agrabah se reescribió, un testimonio de que la transformación más valiosa es aquella que ocurre dentro del corazón, demostrando que un diamante en bruto, pulido por el amor y la responsabilidad, puede brillar más que cualquier joya tallada por la fortuna. La era post-Jafar en Agrabah se caracterizó por una profunda necesidad de cimentar la moralidad del reino en valores tangibles, lejos de las promesas vacías de la magia o el poder hereditario. El nuevo matrimonio real se convirtió en el epicentro de esta transformación cultural. Jazmín, cuyo intelecto había estado prisionero, ahora lo desplegaba con la pasión de quien ha luchado por su propia voz. Ella introdujo un sistema de audiencias públicas más accesible, sentándose a menudo junto a Aladín, donde su habilidad para interrogar y discernir la verdad de los argumentos se volvió legendaria. Su porte, que una vez había sido rígido por la presión de ser una pieza de negociación, se relajó en una autoridad natural, la de alguien que se siente dueña de su destino y, por extensión, de su reino. Aladín, el muchacho de los tejados, demostró una sorprendente habilidad para la diplomacia, usando su comprensión de la negociación callejera para desarmar disputas comerciales complejas con reinos vecinos. Su mayor logro fue desmantelar las redes de clientelismo que Jafar había sembrado, entendiendo que la lealtad comprada es tan frágil como un hechizo de humo. Abu, aunque todavía deleitaba en el caos menor, se había adaptado a la vida de palacio con una dignidad cómica, a menudo sirviendo como distracción visual bienvenida cuando las reuniones del consejo se volvían demasiado tensas, un recordatorio constante de que la ligereza es necesaria incluso en la seriedad del gobierno. La alfombra voladora, más que un artefacto, era una reliquia familiar. Su presencia en el patio principal era un homenaje a los lazos que desafían la lógica y la convención. Cuando el rey y la reina necesitaban un respiro de los protocolos, se subían a ella para sobrevolar los campos cultivados o los nuevos proyectos de infraestructura, observando los frutos de su trabajo. Estos momentos eran íntimos y silenciosos, un bálsamo contra la pompa que los rodeaba el resto del tiempo. El sultán, viendo la armonía y la justicia florecer, se dedicó a la historiografía. Su objetivo era claro: inmortalizar la verdad de que la verdadera nobleza no se encuentra en pergaminos antiguos, sino en la demostración constante de coraje moral. Al narrar la historia de Aladín, enfatizaba la renuncia al deseo, el momento en que el joven rechazó el poder fácil para elegir la amistad y el amor verdadero. Este relato se convirtió en la piedra angular de la educación de los jóvenes nobles, enseñando que la fuerza de carácter es el único poder que no se puede robar ni hipnotizar. El legado de la lámpara, por lo tanto, se transformó. Ya no era un objeto de deseo, sino un símbolo de la tentación superada. Aladín y Jazmín habían demostrado que, aunque la magia puede alterar las circunstancias, solo la integridad puede alterar el carácter.
Su reinado fue una afirmación continua de que el diamante en bruto, una vez reconocido y valorado por su brillo intrínseco, ilumina mucho más que cualquier príncipe nacido en la cuna dorada. Su felicidad se basaba en la labor diaria de construir una sociedad justa, una que honraba la libertad que el genio finalmente había alcanzado y que ellos habían asegurado para todo Agrabah. El tiempo, ese juez implacable de las utopías, comenzó a testificar la perdurabilidad del reinado de Aladín y Jazmín. Los años no trajeron complacencia, sino una profundización en la sabiduría práctica. Aladín, al madurar, empezó a entender que la habilidad de persuadir y el encanto callejero eran solo el preludio a la verdadera labor del liderazgo, la paciencia y la administración minuciosa de los detalles que evitan el descontento. Su habilidad innata para la improvisación se canalizó en la creación de soluciones rápidas y adaptables a las crisis naturales, como las inundaciones estacionales del río, problemas que la magia no podía resolver de forma sostenible. Jazmín, por su parte, se convirtió en la arquitecta de la estabilidad social. Su energía se enfocó en la diplomacia con los reinos vecinos, utilizando su profundo conocimiento de la corte y su aguda percepción para sellar tratados basados en el respeto mutuo, no en la amenaza o el intercambio de riquezas. Ella recordaba las lecciones de su propio confinamiento y se aseguraba de que las mujeres y los jóvenes de Agrabah tuvieran voz en las asambleas locales, un cambio radical para una cultura que antes las mantenía relegadas. Su relación con Aladín era un diálogo constante de estrategias, donde el instinto de él se templaba con la visión a largo plazo de ella. Abu, con la edad, se había vuelto ligeramente más sedentario, aunque conservaba una fascinación intacta por los pequeños objetos brillantes, lo que le valía miradas divertidas de los cortesanos más jóvenes. Su lealtad inquebrantable era un consuelo constante para Aladín, un recordatorio de que las relaciones más importantes no requieren palabras ni títulos grandilocuentes, sino presencia constante. La alfombra voladora, ahora considerada un tesoro nacional y un símbolo de la movilidad y la libertad, no volaba tan a menudo como antes, pero cuando lo hacía era para llevar a la pareja real a visitar las nuevas aldeas construidas en las afueras del reino, zonas que bajo el sultán anterior habrían sido ignoradas. Estos viajes eran un acto deliberado de humildad, un reafirmar que el palacio era solo una oficina central para el bienestar del pueblo, y no un fin en sí mismo. El legado más grande, sin embargo, residía en la ausencia de la lámpara. Aladín nunca deseó recuperarla, ni siquiera para fines triviales, habiendo aprendido que el verdadero poder es autogenerado. El genio, en su libertad, había inspirado a Agrabah a depender de su propia ingeniosidad y bondad. La historia del joven ladrón que se elevó a la grandeza no se contaba ya como un cuento de hadas sobre la suerte, sino como una guía práctica. La integridad es el camino más seguro hacia el poder duradero, y la verdadera magia reside en la capacidad de hacer el bien sin necesidad de conjuros. El reino prosperó bajo esta premisa, un testamento vivo a la transformación forjada por el amor y el entendimiento mutuo. La vejez se acercó a Agrabah no con el peso del declive, sino con la serena gratitud de una cosecha abundante. Aladín y Jazmín, ahora con el cabello salpicado de plata, miraban el reino que habían moldeado con una mezcla de orgullo y melancolía, sabiendo que su tiempo como conductores directos del destino de la nación llegaba a su fin. Su amor, templado por la responsabilidad y el entendimiento, se había convertido en la leyenda fundacional de Agrabah, una narrativa de autenticidad triunfante sobre la fachada. Jazmín, ya una soberana madura, irradiaba una dignidad imperturbable. Sus ojos, que una vez ardieron con el deseo de escapar, ahora contenían la vasta calma de quien ha guiado a su pueblo a través de la tormenta y hacia la estabilidad. Ella se había dedicado a la tutoría de la siguiente generación de líderes, enfocándose especialmente en su propia descendencia, inculcándoles la desconfianza hacia la autoridad no ganada y la necesidad de escuchar siempre las voces silenciadas. Su recuerdo más preciado no eran los banquetes reales, sino las noches en el tejado con Aladín, discutiendo reformas bajo el manto estrellado. Aladín, cuyo paso ligero nunca se había perdido del todo, mantenía una vitalidad juvenil, aunque su sabiduría ahora era profunda y callada.
Él había rechazado cualquier título pomposo más allá del de el amigo del pueblo. Su rostro, marcado por las risas y las preocupaciones justas, era un mapa de su vida. Ya no se veía el desamparo del mendigo, sino la firmeza del hombre que había aprendido a sostener un reino. Su relación con Abu era casi telepática. El mono, ahora viejo y con un pelaje más gris, se contentaba con acurrucarse en el hombro de Aladín durante las sesiones de consejo, su presencia un ancla emocional. La alfombra, conservada en una sala de honor en lugar de un almacén, era tratada con reverencia. Se le permitía a veces elevarse sola en el patio, como si estuviera realizando un ritual en memoria de su rol activo. Era la guardiana silenciosa de sus secretos compartidos, la única entidad que había volado con ellos en sus momentos más desesperados y más felices. El sultán, ya muy anciano, había pasado sus últimos años escribiendo sus memorias, su pluma temblorosa pero su mente clara. En su epílogo reflexionó sobre el genio, reconociendo que la mayor dádiva mágica no fue la alteración de leyes, sino la oportunidad de que su hija y su yerno eligieran el camino difícil y moral. El genio, al obtener su libertad, había liberado a todo Agrabah de la necesidad de magia para ser justo. Cuando llegó el momento de la sucesión, Aladín y Jazmín presentaron a sus hijos, ya formados bajo el principio de la empatía y el servicio. El pueblo no celebró un traspaso de corona, sino la continuación de una tradición, la de que el liderazgo es un préstamo de confianza, no un derecho de nacimiento. La historia de Aladín se había convertido en más que un cuento. Era la ética de su nación. El tesoro más grande que dejaron no fueron las riquezas del palacio, sino la prueba irrefutable de que un corazón auténtico, incluso uno que comenzó en la oscuridad, puede encender la luz más brillante y duradera para un imperio entero. El crepúsculo de su reinado, más que un final, se sintió como la culminación de una ópera bien interpretada. Aladín y Jazmín, ahora en la cúspide de su experiencia, observaron cómo sus hijos adoptaban el manto de liderazgo con una madurez forjada no en pergaminos, sino en el ejemplo vívido de sus padres. La sombra del miedo y la incertidumbre había sido reemplazada por una luminosidad tranquila, la cual se manifestaba en la arquitectura abierta de las nuevas estructuras del gobierno, diseñadas para ser vistas y entendidas por todos. Jazmín, con su sabiduría de estadista consumada, se dedicó a la preservación de la memoria histórica, asegurándose de que las narrativas de Jafar y la tiranía fueran contadas no con odio, sino con una clara advertencia sobre la naturaleza corrosiva de la ambición cinética. Ella se aseguraba de que sus nietos comprendieran el valor del sacrificio de Aladín, el momento en que renunció al poder ilimitado por la libertad del genio, entendiendo que ese acto definitorio era más valioso que cualquier extensión territorial o tesoro acumulado. Su afecto por Aladín se había transformado en una profunda reverencia mutua. Eran dos mitades de un liderazgo perfecto, donde la pasión callejera de él equilibraba la disciplina cortesana de ella. Aladín, cuyo espíritu indomable permanecía, encontraba su mayor satisfacción en la rutina simple. A menudo se le veía en el jardín del palacio, enseñando a sus nietos a hacer malabares sencillos, recordando las acrobacias de su juventud. Abu, ya muy anciano y casi ciego, dormía en el regazo de Aladín, un pequeño peso familiar que representaba la lealtad pura que el mundo de la realeza jamás podría comprar. Cuando Abu finalmente partió en paz, Aladín sintió una punzada de dolor profundo, el adiós al único ser que lo había conocido sin reservas desde el principio. Fue un momento de tristeza pura y sin disfraz, un recordatorio de que incluso la felicidad más grande viene acompañada de la pérdida inevitable. La alfombra, habiendo presenciado el ciclo completo de la vida de sus amos, se convirtió en un ícono casi sagrado. Los nuevos príncipes y princesas eran llevados a verla, y se les contaban historias de sus vuelos audaces, no para inspirar imprudencia, sino para fomentar el coraje cuando fuera necesario. La alfombra, quieta pero presente, simbolizaba la continuidad. Las verdades fundamentales sobre la amistad y la lealtad no perecen con el paso de las generaciones.
Al reflexionar sobre su vida, Aladín entendía que su mayor acto de magia no fue convencer al genio de ser libre, sino convencerse a sí mismo de que la libertad interior, la de no necesitar trucos externos para sentirse completo, era el único poder verdaderamente duradero. El legado de su reinado no residía en los monumentos construidos o las leyes promulgadas, sino en la cultura de la integridad que se había arraigado profundamente. Agrabah se había transformado de una ciudad marcada por la opresión y la magia dependiente en una sociedad que entendía que los verdaderos milagros se crean día a día a través del carácter y el amor incondicional, un principio que brillaba más fuerte y más constante que cualquier lámpara. El resplandor vibrante de Agrabah, encapsulado en la animación fluida de Disney en 1992, ofrece mucho más que una simple aventura de capa y espada. Es un estudio fascinante sobre la identidad, el deseo y la corrupción inherente al poder. La historia de Aladín, el joven de la calle, se arraiga en la tradición de la narrativa popular, pero se actualiza con una energía cinética que pocas veces se había visto en la animación de la época, un reflejo directo del meticuloso trabajo de los directores Ron Clements y John Musker, quienes ya habían demostrado su maestría en la creación de mundos fantásticos con La Sirenita. El personaje central, Aladín, encarna el arquetipo del héroe humilde con una chispa de picardía callejera. Su vida en los callejones no es solo un telón de fondo, sino la forja de su astucia y su capacidad para la supervivencia. Esta necesidad constante de esconderse y mendigar moldea su visión del mundo, especialmente su percepción de la princesa, cuyo confinamiento dorado contrasta brutalmente con su propia libertad precaria. La necesidad de Aladín de ser alguien más, de transformarse en el príncipe Ali, revela una inseguridad profunda. La creencia de que su verdadero yo no es digno del amor o del estatus social. Esta es una crítica sutil a las estructuras de clase rígidas de la época, donde el linaje pesaba más que el carácter. Jasmine, por su parte, es una evolución significativa de las princesas Disney anteriores. Si bien su apariencia es de ensueño, su conflicto principal es la asfixia impuesta por las expectativas reales. Su intelecto y su anhelo de conocimiento del mundo exterior chocan con la necesidad de casarse por obligación política. La negativa rotunda de Jasmine a aceptar un destino preestablecido la convierte en una figura sorprendentemente moderna, una mujer que busca agencia en un sistema diseñado para negársela. Su empatía genuina por los menos afortunados, evidente en su trato hacia los súbditos y su negativa a aceptar la opulencia como único valor, la conecta inmediatamente con Aladín, el halcón callejero. El motor narrativo, y quizás la mayor contribución al éxito del filme, es el genio. Interpretado vocalmente por Robin Williams, el genio trasciende la función de mero facilitador de deseos. Es una entidad de caos creativo, un reflejo de la comedia slapstick y la improvisación que Williams dominaba. Su estilo, lleno de referencias a la cultura pop, las imitaciones rápidas y el cambio constante de personalidad, no es un añadido trivial, es el corazón emocional del filme. El genio representa el poder ilimitado, pero también la soledad del servicio eterno. Su deseo secreto, el de ser libre, paralela la lucha de Aladín por ser auténtico. La relación entre ambos evoluciona de amo y sirviente a una amistad genuina basada en el respeto mutuo por la libertad individual. El antagonista, Jafar, es un estudio magistral sobre la ambición desmedida y la envidia. Su fascinación por el poder no es simplemente sobre gobernar Agrabah, sino sobre controlar la voluntad de otros, manifestada en su uso del báculo hipnótico. Jafar representa la corrupción total del intelecto puesto al servicio de la tiranía. Su motivación es clara: desprecio por la autoridad débil del sultán y el deseo de poseer aquello que el sistema le niega por su falta de sangre real. Su caída, irónicamente, llega cuando desea convertirse en un genio y queda atrapado en el ciclo infinito del poder que anhelaba. Visualmente, el filme es un festín de color y movimiento, beneficiándose enormemente de la tecnología de animación digital incipiente que Disney empleó para secuencias complejas, como el vuelo en la alfombra mágica. La alfombra, que funciona como un personaje silencioso y leal, simboliza la libertad de movimiento y la aventura sin límites.
un contrapunto perfecto al paso firme y estructurado de la Guardia Real. En última instancia, el clímax del relato se resuelve no con magia, sino con la elección moral de Aladín. Al renunciar a su último deseo para liberar al genio, Aladín demuestra que ha comprendido la lección fundamental. La verdadera nobleza no reside en el título o la riqueza, sino en la generosidad y el respeto por la autonomía ajena. Al Aladín despojarlo de su disfraz de príncipe, se convierte en digno no solo del amor de Jazmín, sino de su propio respeto, forzando al sultán a reevaluar qué significa ser un buen gobernante y un buen hombre. El filme, envuelto en la deslumbrante banda sonora de Alan Menken y Howard Ashman, logra así ser una pieza atemporal sobre la autenticidad como la forma más alta de poder. El peso de la expectativa cultural se siente en cada plano de Agrabah, una ciudad que visualmente bebe de la estética del Medio Oriente, pero filtrada a través de la lente idealizada de Hollywood. Este exotismo calculado servía para magnificar la distancia entre el mundo sórdido de Aladín y la opulencia del palacio, pero también permitía explorar temas universales bajo un velo de fantasía. La relación entre Aladín y Abu, su fiel mono, es fundamental para establecer la humanidad del protagonista. Abu no es solo un sidekick cómico. Es la conciencia pragmática de Aladín, el constante recordatorio de la necesidad de robar para sobrevivir. Y su lealtad inquebrantable subraya la incapacidad de Aladín para traicionar a quienes dependen de él, incluso cuando está inmerso en su papel de príncipe Ali. El personaje de Iago, el loro parlanchín de Jafar, merece una mención especial por cómo enriquece la dinámica del villano. Su cinismo corrosivo y su voz aguda, magistralmente interpretada por Gilbert Gottfried, actúan como un eco constante de las propias frustraciones de Jafar. Iago no solo entrega réplicas sarcásticas, sino que es el conducto perfecto para la planificación maquiavélica. Un contraste cómico que, paradójicamente, hace que la maldad de Jafar parezca más insidiosa al estar rodeada de payasadas. La codicia de Iago y su constante queja sobre la falta de reconocimiento reflejan la mentalidad de la clase baja que, al aliarse con el poder, solo busca escalar, sin un verdadero interés en la justicia social. La construcción emocional de Jazmín se profundiza en su interacción con la sultana, su padre, quien, aunque bien intencionado, es un símbolo del sistema patriarcal que Jazmín busca romper. El sultán se contenta con la felicidad superficial de su hija, sin comprender su necesidad de propósito más allá del matrimonio. Esta brecha generacional y de perspectiva es clave. Mientras el sultán valora la tradición y la estabilidad, Jazmín anhela la autenticidad, un valor que solo Aladín, en su estado más vulnerable, parece ofrecerle. La secuencia del número musical Un mundo ideal, cuando montan en la alfombra, es el pináculo de la expresión cinematográfica del anhelo. No es solo una canción romántica, es una declaración política subrepticia. El vuelo sobre el mundo conocido, mostrando diferentes culturas y paisajes, es la materialización del deseo de libertad de ambos personajes. Para Aladín, es la oportunidad de mostrar su verdadero espíritu aventurero sin la carga de la mentira, y para Jazmín es su primer vistazo real al mundo más allá de los muros del palacio, un mundo que, a pesar de ser peligroso, como lo demuestran los guardias, es infinitamente más real que su existencia dorada. La película gestiona con habilidad el concepto de la ley de los deseos. El genio está limitado por las reglas impuestas por su amo, lo cual es una metáfora de cómo las estructuras de poder limitan incluso a aquellos que parecen tener todo el control. Aladín aprende rápidamente que el poder mágico no sustituye la necesidad de construir relaciones basadas en la verdad. Su mentira inicial, si bien es el catalizador para acercarse a Jazmín, se convierte en la barrera más grande para su amor verdadero. La resolución, donde Aladín sacrifica su deseo de mantener al genio atado, es un momento de madurez cinematográfica. Un giro donde el héroe comprende que la verdadera magia reside en la capacidad de dar sin esperar nada a cambio, redefiniendo así el concepto de príncipe para el espectador moderno. El corazón latente de la narrativa se encuentra en la tensión constante entre la apariencia y la esencia, un tema profundamente explorado a través de la caracterización y el diseño de vestuario.
El atuendo de Príncipe Ali, con sus colores estridentes y su pompa exagerada, no es solo un disfraz, es una armadura psicológica que Aladdin apenas puede soportar. Cada gesto forzado, cada línea de diálogo aprendido, añade capas de incomodidad al personaje, haciéndonos sentir la presión de mantener una fachada que no le pertenece. Esta actuación es un tributo a la habilidad de los animadores para infundir vulnerabilidad en gestos grandilocuentes. Vemos al chico de la calle luchando por modular su voz y su porte para encajar en un molde real. La figura del sultán, más allá de ser un gobernante bien intencionado, es un arquetipo del padre que ama, pero que está ciego a las necesidades emocionales profundas de su hija debido a su propia inmersión en la rutina del poder y la tradición. Su mayor preocupación es la continuidad del linaje y la seguridad del reino. Preocupaciones que se manifiestan en su necesidad obsesiva de emparejar a Jazmín, sin percibir que la seguridad emocional de ella reside en su propia autonomía. Esta dinámica paternal permite que Aladdin, el forastero, se convierta en el catalizador del cambio, forzando al sultán a considerar que la bondad de corazón tiene un valor superior a la sangre azul. El viaje emocional del genio es quizá el más conmovedor. Su entusiasmo desbordante en el número musical Amigo es una máscara para su confinamiento. Cuando se transforma en un elenco de personajes, desde el locutor de radio hasta el gurú, está ejercitando su poder, sí, pero también está buscando una conexión humana, probando diferentes identidades que podría adoptar si fuera libre. La angustia contenida en su voz, incluso en sus momentos más cómicos, sugiere un alma antigua y cansada de la servidumbre. Su amistad con Aladdin es la única relación en la película que se construye sobre la base de la igualdad, a pesar de la disparidad de poder mágico. El genio ve en Aladdin no a un amo, sino a un alma gemela atrapada por las circunstancias, lo que motiva su sacrificio final al otorgar la libertad sin que se le pida explícitamente, honrando así la nueva moralidad que Aladdin ha adoptado. La ambientación visual de Agrabah, con sus zocos laberínticos y sus atardeceres anaranjados, evoca una sensación de aventura atemporal, aunque convenientemente deslocalizada geográficamente. La alfombra mágica, con su lealtad incondicional y su personalidad expresiva a través de gestos y movimientos, funciona como un vehículo narrativo para la autorrevelación. Es en la alfombra donde Aladín y Jazmín pueden ser más honestos sin el peso de Jafar o del sultán observando. El tapiz es un símbolo de cómo el afecto puede surgir de los lugares y objetos más inesperados, proveyendo un escape necesario para la psique de los personajes principales. La película celebra, en última instancia, la autenticidad descubierta en el riesgo, demostrando que el verdadero estatus se gana a través de actos de coraje moral y altruismo, un mensaje potente en el contexto de la animación de principios de los 90. La dicotomía entre la magia como herramienta y la magia como obstáculo se cristaliza en la figura de Jafar y su obsesión con el poder absoluto. Su intelecto, agudizado por años de observación y resentimiento, lo convierte en un adversario formidable porque entiende las debilidades del sistema mejor que el propio sultán. Mientras el sultán se distrae con la promesa de banquetes y títulos, Jafar estudia las palancas del control, la superstición, el miedo y el deseo de lo inalcanzable. La subtrama de Jafar sirviendo como visir es una lección de cómo la ambición cinética puede infiltrarse en las estructuras de poder más altas. Su utilización del genio, no para la riqueza personal inmediata, sino para manipular la voluntad del gobernante y obtener acceso al poder de la lámpara, denota una visión estratégica más fría que la simple avaricia. El arco dramático de Jafar alcanza su punto culminante cuando finalmente obtiene el poder del genio, convirtiéndose en un ser omnipotente. Este momento, lejos de ser una victoria, es la demostración de la tesis de la película. El poder ilimitado corrompe absolutamente, llevando a la autodestrucción. Al desear ser un genio, Jafar no comprende las limitaciones intrínsecas de ese ser. Intenta someter la libertad cósmica a su ego personal y minúsculo. Su transformación final en un genio en miniatura, confinado a un espacio diminuto y olvidado, es una ironía poética bellamente ejecutada. Es el castigo perfecto,
El tirano que quería controlar el mundo termina controlado por las leyes del universo que intentó doblegar, resonando con la fábula clásica de la ambición desmedida. La química entre Aladín y Jasmine, cimentada en su entendimiento mutuo de la falta de libertad, es lo que otorga peso emocional a la aventura. Cuando Aladín está disfrazado de príncipe Ali, la dinámica es tensa. Jasmine lo percibe como superficial y él lucha por sonar convincente. Sin embargo, cuando escapan a la ciudad en la alfombra o en las secuencias nocturnas sin testigos, la autenticidad emerge. Es en esos momentos de vulnerabilidad compartida donde se conectan realmente. Jasmine se siente atraída por la valentía y la compasión que ve en el chico de la calle, no por la riqueza fingida. Esta validación de la verdadera identidad de Aladín por parte de Jasmine es lo que finalmente lo impulsa a revelar la verdad y a liberarse de su mentira autoimpuesta, probando que el amor verdadero requiere honestidad radical. La dirección de arte y la música trabajan al unísono para realzar estas transiciones emocionales. La paleta de colores se vuelve más cálida y vibrante en los momentos de alegría y aventura, el paseo en alfombra, y se torna oscura y opresiva durante las tramas de Jafar, los interiores del palacio al anochecer. Alan Menken y Howard Ashman, en sus últimos trabajos, tejieron una banda sonora que es intrínsecamente narrativa. Desde el ritmo frenético y callejero de Friend Like Me, que refleja la naturaleza explosiva de Williams, hasta la majestuosidad orquestal de las secuencias del palacio. La música no solo acompaña la acción, sino que define la psique de los personajes y la atmósfera de Agrabah, asegurando que la película resuene mucho después de que la luz de la lámpara se haya desvanecido. El legado duradero de Aladdin reside en cómo equilibra el espectáculo visual con una profunda resonancia temática sobre la autopercepción y la meritocracia del corazón. La película logra hacer que el público invierta emocionalmente en el éxito de un ladrón, porque sus motivaciones están ancladas en la necesidad básica de pertenencia y amor, no simplemente en la riqueza. Este deseo de ser aceptado por quien realmente es, en lugar de por la máscara que usa, es el motor que impulsa el clímax moral de la historia. La figura del sultán, a menudo subestimada, funciona como un contrapunto necesario a la ambición desenfrenada de Jafar. Su ineptitud para el gobierno manifiesta en su fácil distracción con ilusiones y su incapacidad para comprender la infelicidad de su hija resalta el vacío que deja una autoridad basada en la herencia y no en el carácter. El sultán es un hombre bueno pero pasivo, que necesita un catalizador externo, Aladdin, para despertar y reconocer que la ley que impide a Jasmine elegir a su pareja es obsoleta e injusta. Su eventual aceptación de Aladdin, una vez revelada su verdad, simboliza la necesaria reforma dentro de las instituciones tradicionales. La interacción entre Aladdin y Abu también merece un análisis más profundo en el contexto del crecimiento del protagonista. Abu es el ancla de Aladdin a su vida anterior, su recuerdo constante de las limitaciones materiales. Cuando Aladdin se convierte en príncipe, Abu se convierte en un estorbo, alguien que debe ser ocultado. Este conflicto interno se resuelve cuando Aladdin, en su acto de valentía final, deja de lado la necesidad de ocultar sus orígenes y acepta a Abu ante la corte, un acto que simboliza la reconciliación con su propia identidad humilde. Es la aceptación de su pasado lo que lo hace digno del futuro. En retrospectiva, el impacto de la actuación de Robin Williams en El genio es incalculable. Su energía, inspirada en gran medida por figuras del vodevil y el cine clásico, dotó a un personaje azul y mágico de una humanidad cruda y cómica. La genialidad de la dirección de animación fue adaptar la velocidad y el caos del estilo de Williams a dibujos animados que rompían constantemente la cuarta pared o se transformaban físicamente para acompañar sus chistes. Esta irreverencia controlada sirvió para desarmar la solemnidad del cuento de hadas tradicional y ofrecer un comentario satírico sobre la propia maquinaria de Disney. La conclusión de la película, con el genio obteniendo su libertad a través del acto altruista de Aladín, sella la enseñanza moral. La verdadera magia no se obtiene mediante un deseo, sino a través del desinterés. Al Aladín demostrar que valora la libertad de otro ser por encima de su propia felicidad material, el estatus de príncipe rompe el ciclo de transacción que define la lámpara.
Esta resolución establece un nuevo paradigma para el género. El héroe no gana al manipular las reglas, sino al trascenderlas mediante la empatía, asegurando que Aladdin no sea solo un cuento de tesoros escondidos, sino una celebración de la autenticidad ganada con esfuerzo y amor verdadero. El núcleo temático de la película, el contraste entre la riqueza externa y la pobreza interna, se extiende incluso a los objetos inanimados. La lámpara, el artefacto de poder supremo, es presentada como algo sucio, ignorado y desechado en el mercado de chatarra, un reflejo directo de cómo la sociedad inicialmente ve a Aladín. La suciedad y el descuido son marcas de la invisibilidad social. El genio, una vez liberado, es un torrente de color y vitalidad,